Hola Warmers, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de War Machinzo. Aquí estamos en las instalaciones de Accel Gymnastics en California, el lugar donde estoy viviendo y donde estoy entrenando y desde el cual os estoy haciendo últimamente los vídeos del canal. En el vídeo de hoy os voy a presentar un movimiento muy específico de gimnasia en paralelas, que es el pitch to handstand. Seguramente si eres gimnasta entenderás de lo que estoy hablando, pero si practicas otras modalidades deportivas no tendrás ni idea de lo que es. Esto es un pitch to handstand y más allá de que te sientas con las capacidades de hacerlo o no, o que me vayas a poner en los comentarios la típica excusa de no tengo el material, no tengo esas paralelas altas, no tengo esa colchoneta, antes de que me digas todo eso, decirte que este vídeo no está enfocado única y exclusivamente a que aprendas el movimiento. Este movimiento lo van a aprender pocas personas, pero las progresiones que hay en este vídeo te van a servir para nutrir tus entrenamientos. Da igual la disciplina que practiques, seguramente si prestas atención y eres capaz de absorber los conocimientos que te estoy dando en los ejercicios y en los vídeos, vas a poder moverte con más fluidez y vas a poder transferir todos estos conocimientos a otros movimientos y a otras disciplinas. Así que presta atención, no pienso explicar la técnica, porque os voy a meter una chapa en cada vídeo que no voy a dejar detalle por explicar, así que empezamos. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar en una barra ligeramente baja. Lo vamos a colocar en la posición de apoyo. Desde aquí, manteniendo la posición de hollow, voy a irme ligeramente hacia atrás, cadera cerca de barra y vuelvo al apoyo. De nuevo, desde aquí, posición de apoyo, voy atrás, cadera cerca de barra y al apoyo. Importantísimo que durante el ejercicio mantengamos una cierta tensión de los brazos, queriendo aproximar la barra hacia la cadera. Si carpamos, nuestra cadera estará muy lejos de la barra y por tanto nos será mucho más difícil volver al apoyo y mantener ese balanceo. Por lo tanto, partimos desde la posición de apoyo, me dejo caer hombros ligeramente hacia atrás y desde ahí, sin perder la posición del cuerpo, mantengo el hollow balanceándome hacia adelante, cadera cerca de la barra, mantengo el hollow cuando voy atrás, hombros encima de la barra, manteniendo la cadera lo más próxima posible para poder llegar al apoyo. Vamos a por el segundo ejercicio. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar en unas paralelas y vamos a trabajar el vuelo. Fijaros, nos vamos a colgar en las paralelas, en esta posición carpada, y con la ayuda de los brazos vamos a balancearnos en esa posición, todo lo alto que podamos, manteniendo esa posición carpada. ¿Cómo me voy a balancear? ¿Cómo voy a generar esa inercia? Trabajando con los brazos, haciendo este gesto sin abrir cadera, sin abrir pecho. Mantengo la misma posición y simplemente los brazos trabajan empujando las paralelas para balancearme hacia adelante y hacia atrás. No nos olvidemos que el pitch en paralelas es un movimiento de vuelo. No se necesita una excesiva fuerza. Lo vengo diciendo en vídeos anteriores. No es cuánta fuerza tengo y cuánta fuerza aplico en el movimiento, es aplicar la técnica correcta en el momento correcto con la fuerza correcta. Por lo tanto, posición carpada y trabajando con los brazos nos balanceamos hacia adelante y hacia atrás. Vamos a por el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio vamos a combinar las acciones que hemos trabajado en la primera progresión y la segunda. Vamos a utilizar unas paralelas y una ligera colchoneta, puede ser con pendiente o no. Si tenemos una colchoneta con pendiente, genial. Si no, podemos utilizar una ligera altura, lo que tengamos a nuestra disposición. Se trata de combinar desde la posición de apoyo completamente de parado, combinar el inicio de esa bajada para el pitch, tocaremos los pies en la colchoneta, en la pendiente o el material que estemos utilizando y de ahí saltaremos para enlazar con la fase de vuelo carpada que hemos trabajado en la segunda progresión y regresar a la posición de partida. Fijaros, nos colocamos en las paralelas, posición de apoyo, desde aquí sin balancearme, talones y hombros hacia atrás, toco colchón, balanceo y arriba. De nuevo, posición de apoyo, talones y hombros atrás, toco colchón, carpo y arriba. De tal manera que estamos enlazando las dos acciones, porque en el pitch la primera parte del movimiento es perder el apoyo hacia atrás, hombros tienen que irse fuera del apoyo y de ahí, manteniendo una posición de hollow, me carpo, cadera arriba, balanceo, luego trabajaremos la siguiente acción que vendría y de ahí vuelvo atrás a posición de apoyo, siempre con los brazos completamente extendidos. Si hemos entendido estos tres ejercicios, podemos empezar a trabajar la segunda parte del pitch, la fase de tirón para poder llegar a handstand.
En el siguiente ejercicio vamos a trabajar con una pared y una barra de peso o el material que tenga a mi disposición. Nos vamos a colocar con la espalda apoyada en la pared, exagerando esa posición de hollow. Manos abiertas a anchura de hombros, sujetando la barra de peso desde esta posición, sin variar, sin arquear la cintura. Desde aquí, tirones de brazos y abajo, bloqueo, aislamos el movimiento simplemente del deltoides. Desde aquí, posición de hollow, arriba. Arriba. No interesa ahora que cojamos excesivo peso. Lo que interesa es que entendamos cómo es esa acción de brazos, porque luego esto es lo que tenemos que trasladar a las paralelas. Cuando yo termine de hacer la primera fase de balanceo y mi cadera está empezando a ir por encima de las paralelas, ahí es cuando voy a tener que utilizar los talones para dirigirlos hacia la vertical, al tiempo que hago el tirón de brazos, este tirón de brazos que estamos trabajando en este ejercicio. Por lo tanto, al principio os recomiendo que empecéis trabajando con poco peso. Cuando veáis que tenéis la técnica interiorizada, entonces podemos trabajar con un poco de peso. Vamos a por el segundo ejercicio para trabajar esta parte de tirón, la segunda parte del pitch en paralelas. El ejercicio que vamos a hacer a continuación es exactamente la misma técnica y los mismos gestos que vamos a aplicar en las paralelas. Sería como un pitch en el suelo, ¿vale? Se llama quinta. Entonces nos vamos a colocar de espaldas a la pared, ¿vale? Nos colocamos ligeramente lejos y medimos que al rodar no golpeemos con los brazos la pared, porque lo que vamos a hacer es rodar con la espalda, dirigir la punta de los pies hacia la vertical al tiempo que trabajamos abriendo este ángulo de hombros, saltamos para cambiar las manos y terminamos en handstand contra la pared. Fijaros, nos colocamos ligeramente separados de la pared y desde aquí rodamos y termino en handstand. Si os habéis fijado, cuando ruedo, la punta de los pies no va ni excesivamente hacia adentro, ni se queda en este lado generando un arqueo, se dirige hacia la vertical. Y una vez estoy en esa posición de hollow, con las manos en el suelo y los pies dirigidos hacia la vertical, ahí es cuando abro el ángulo de hombros, pero sin abrir el pecho se mantiene dentro. Abro explosivo el ángulo de hombros en posición de hollow, y ahí cambio manos y termino en handstand. A continuación, los dos últimos ejercicios que vamos a ver, ya vamos a trabajar el pitch en paralelas, ¿vale? En el siguiente ejercicio lo vais a ver a 45 y por último vamos a ver el resultado final. Si hasta este punto del vídeo no domináis estos ejercicios, no pongáis a hacer los dos siguientes ejercicios que vamos a ver, porque no estáis preparados para ello, estáis perdiendo el tiempo y seguramente estaréis desvirtuando la técnica. Por lo tanto, gastar el tiempo necesario en todas estas progresiones que acabamos de ver, y si las entendéis y sois capaces de hacerlas casi a la perfección, podéis ir a por los dos últimos ejercicios. Siguiente progresión, nos enfrentamos a la realidad. Vamos a mezclar todo lo que hemos trabajado de manera aislada en las diferentes progresiones. Desde posición de apoyo voy a perder el apoyo hacia atrás, balanceo de pitch, posición carpada, acción de brazos y cambio manos cogiendo las paralelas con el cuerpo a 45 grados. Fijaros, subimos al apoyo sobre las paralelas, no necesitamos un excesivo vuelo. Desde balanceo pierdo apoyo y a 45 grados pierdo el apoyo hacia atrás, igual que hemos trabajado en los ejercicios anteriores. De ahí hollow, carpando, cadera hacia arriba, y espero con los brazos en las paralelas haciendo este gesto hasta que mi cuerpo está por encima de las paralelas. Ahí es cuando acabo de empujar las paralelas hacia abajo, cambio manos, no hay que doblar los codos, cambio simplemente las manos con el cuerpo a 45 grados, descanso y vuelvo a repetir. Si hemos hecho esto, todo lo que acabáis de ver, el pitch es una auténtica gilipollez. Así que mirad. Fácil, ¿verdad? Os prometo que si domináis cada uno de las progresiones, de los ejercicios que hemos visto en el vídeo de hoy, tarde o temprano vais a acabar haciendo el pitch. Y si no haces gimnasia o no estás capacitado para hacer este movimiento, trata de sacar los conocimientos que se han impartido en este vídeo para conectarlos con otros movimientos de otras disciplinas deportivas, como puede ser calistenia, crossfit. Nútrete de todo lo que se está impartiendo en este canal, compártelo con las personas que conozcas y que pueden estar
interesadas y seguir apoyándome porque me motiváis a hacer este tipo de cosas. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.